amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa todos los días temprano en la mañana. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes por su atención. Los esperamos. Hoy día tenemos un programa excelente. No se lo pierdan. Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, les ruego su atención por favor. Vamos a tocar un tema que considero sumamente interesante y que pocas veces se ha hablado en televisión, porque vamos a juntar un proceso clínico, generalmente degenerativo, que tiene que ver con la audición, es decir, la sordera, que puede ser crónica o una sordera relacionada a la vejez, a la sordera del adulto mayor, con un aspecto psicológico sumamente importante. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que sufre sordera? Yo creo que esto lo podríamos dividir entre si esto sucede al momento de nacer, una persona sordomuda, si esto sucede por un accidente a una mediana edad, si esto sucede poco a poco con la convalecencia y con la vejez. Pero cuando uno ve a una persona sorda comunicarse por señas, hasta uno mismo siente como, ¿cómo es que yo no me puedo comunicar? ¿Cómo me gustaría comunicarme? Pero esta persona ha aprendido a vivir con esa condición. Por eso el día de hoy vamos a ver la esfera desde el punto de vista audiológico, pero una de las partes más importantes es la esfera mental de las personas que sufren este deterioro. Para ello nos acompaña nuestro buen amigo, el licenciado Luis Guillermo Verástegui de Audifón. Bienvenido. Y el licenciado Daniel Ceballos, psicoterapeuta, para ayudarnos a entender esto. Dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para anunciar que el licenciado Ceballos, que como psicoterapeuta se ha vuelto parte del equipo de Audifón para el manejo complejo de ciertos casos que requieren una ayuda psicoterapéutica. Bienvenido Daniel, gracias. Bienvenido Luis Guillermo. Tenemos unas preguntas tipo que tienen que ver un poco con el hecho de la parte clínica audiológica y la esfera mental en el individuo, ¿de acuerdo? Yo lo quiero poner desde el punto de vista, yo que miro una situación y el paciente que la vive, ¿ya? Porque son dos situaciones distintas. ¿Qué observas en las personas que sufren de sordera y van al consultorio? Van a tu consultorio, Luis Guillermo. ¿Qué características, qué rasgos ves con mayor frecuencia? Porque hay de todo, ¿eh? Eso sí, como pacientes tenemos de todo. Sí, yo he trabajado 35 años en emergencia y te puedo decir que hay desde el más buena gente hasta el más antipático. ¿De acuerdo? Sí, mira, la audiología involucra no solamente la parte de hacerle el examen audiológico al paciente, la historia clínica y ponerle el audífono y adiós, sino también involucra otros aspectos, ¿no? Como en este caso la psicología, el psicoterapeuta, que necesitamos para poder manejar esa parte emocional que el paciente tiene afectado, en afección, ¿no? Entonces, nuestros especialistas son audiólogos, pero en algunos casos el aspecto psicológico no se ha manejado hace tiempo de una manera eficaz. Entonces, por eso el equipo audiológico de Audifón ha requerido en estos últimos tiempos, por el volumen también y la complejidad del trabajo que tenemos, de llamar en colaboración y aunarnos a ellos a formar un equipo, y en este caso contamos con Daniel, quien agradezco mucho el haber aceptado esta asesoría, ¿no? Los pacientes, en un común denominador, llegan con un aspecto psicológico, como le llamamos, bajoneado.
le llamamos tristes, a veces obligados por la familia, por la pareja, por la señora, por los hijos, a querer hacerse ver y ponerse un audífono, y en la mayoría de los casos se niegan a hacerlo. Hay una negación. Hay una negación. Entonces, ¿cómo manejamos este aspecto psicológico cuando el paciente de repente, tenemos casos en donde los hijos les han obligado a poner el audífono y viene el paciente y te los tira en la cara el audífono que no quieren y no quieren? Entonces, ¿cómo manejamos esto? Entonces, A ahí, ese aspecto, a Daniel, ese aspecto, la en ese aspecto. negación. Es Ya, cierto. o sea, yo me niego, pues, yo no puedo negarme a que si tengo un infarto me operen de las coronarias. Así es. Porque estoy obligado, me muero, Obligado, ¿no es cierto? exacto. Ya, pero la otra persona cree que vive bien, pero no escucha. O sea, entonces hay una esfera psicológica que tiene que ver con la negación, creo que tiene que ver con el terror a envejecer. Así es. Hay que observar ahí que de una u otra forma, señora, ahí la sordera es un significante. Entonces, la persona le da un significado a ello. Esto de darle un significado a ello tiene que ver con cultura, tiene que ver con forma de ver la vida y tiene que ver con las creencias, la subjetividad que esta persona ha asimilado en toda su vida. Por ende, si esta creencia apoya de que si yo uso esta maquinita soy menos, ya no sirvo, es señal de que hay algo mal en mí, esto va a contaminar mi proceso de apertura a una mejora, como la intervención que hace. O sea, la mejora va a dar, pero si está el proceso de negación, va a ser una interrupción del proceso de contacto del paciente con su mejora. De acuerdo. Y la gente le tiene reticencia Sí. al aparataje. O sea, Claro. yo me coloco un aparatito y entonces la gente me va a mirar en el paradero. Y eso me incomoda. Y hay muchos casos que le ponemos el audífono y no sabemos nada del paciente porque tiene que llegar a un control, a un proceso que se llama proceso de adaptación. Entonces, llaman por teléfono el familiar y dicen, mi papá no lo quiere usar, o no lo usa, o lo ha dejado, o lo ha guardado. Lo usó el día que se lo probaron, escuchó y lo guardó. Entonces, ahí Ahí. es donde... O sea, Claro. no te dejas ayudar. No se deja ayudar. Ahí es donde justamente la negación va a ser una interrupción y no nos va a ayudar a qué, a que el paciente pueda hacer todo lo que haga, porque al final dice, no, el aparato no sirve. No, no sirve, sí sirve. No sirve como lo estás usando, porque dentro de ti no lo estás utilizando como debería hacerse, ¿no? Ese es el perfil psicológico de un Así es. paciente que se niega Ajá. a envejecer, voy a ponerlo así. Sí, Básicamente sí, sí, es eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con un paciente sordomudo? Vamos a decir, ya pasó la esfera del tratamiento, la terapia, perdió el tren, se comunica, pero se comunica con su entorno, que aprendió el lenguaje de señas y que tiene una limitación con respecto al resto de la sociedad, Muy que bien. es algo que yo me vi, o sea, estás en un transporte público y en eso ves a dos personas que están Claro. hablando con señas y tú o te sientes mal de mirarlos o te sientes mal Claro. por ellos. Exacto. Entonces, eso también es un tema que tienen que afrontar y que las personas con sordera ya están acostumbrados, Sí, claro, ¿no? ya O sea, tienen cierta no hay que sentirse desensibilización. mal No. de un problema de eso, No, porque ellos tienen su forma de, o sea, es como si ellos tuvieran un conjunto, como si dentro de ellos fuera un universo. Entonces, ellos tienen el universo comunicativo. Si bien es cierto, si una persona tiene una interrupción en la comunicación, esto va a generar mucha angustia y por ende mucha ansiedad. Podría ser que tenga después problemas de ansiedad o hasta depresión. O sea, hay que ver cómo acompañamos al paciente que tiene una disfuncionalidad en cuanto a escuchar, ¿no? ¿Qué sientes, Guillermo? Porque también hemos visto casos impresionantes, ¿no? O sea, cuando le cambia la vida a una persona. Acá hemos tenido unos casos que nos han hecho llorar literalmente, cuando un niñito que no escuchaba, Lindo. escucha por primera vez y abre los ojos así y escucha la voz de su mamá, ya cuando nunca lo había hecho. Y ahora que me acuerdo me Lindo, emociono ¿no? porque es un momento sumamente emotivo. Exacto. Es muy emotivo
esos momentos que hemos vivido, y personalmente también lo he vivido con muchos niños, con muchos pacientes, que primera vez que escuchan y veo el llanto de emoción de los padres al ver al niño que escucha o sonríe o que les mira por primera vez. Es realmente emocionante y como seres humanos también no podemos ser ajenos a ese sentimiento. Claro, Daniel, hace maravilloso. poquito hemos tenido una entrevista con Coqui Salgado. Ah, Coqui Salgado, no sé si lo ubica, él Sí, tiene claro. una radio, Sí, 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 ¿no? sí. Una radio donde Claro. escucha, él es melómano, Ajá, ¿ya? claro. Y por su edad y por el trauma acústico Claro, de utilizar exacto, constantemente severo. estas cosas, Claro. Ay, perdió la audición de su chamba. wow. Y sus lágrimas de emoción cuando le pusieron los audífonos era ujú, era realmente alucinante. Claro. Recuperar algo perdido si encima vive de la música. Claro, ahí hay que observar que de una u otra forma estos golpes son momentos benditos para ustedes, que son los que pueden observar eso. Para la persona que lo vive, señora, para que observe algo, una persona que no escucha y comienza a escuchar, es como si hoy le dijera, ahora puede volar. Y comienza a descubrir que puede volar. Así de alucinante es el impacto emotivo y tan grande que tiene la persona cuando comienza a percibir algo distinto y mejor. Comienza a entender su entorno desde otra perspectiva, mejor a lo que lo hacía o nuevamente, como no lo hacía antes. Entonces, esto sí tiene un impacto muy positivo. Hay personas que recuperan muchos aspectos de su autoestima, se sienten más seguros, se sienten mejor, y es un golpe emocional muy grande. Positivo, Tomás. pues. Positivo, Sí, pero Al 1000%. sí, exacto. Tenemos una pregunta más, por favor, que tiene que ver en la esfera psicológica, que ese cambio real que Sí. existe en las personas, un cambio emocional de las personas que vuelven a escuchar, pero eso se ve en familia, Sí. porque normalmente una persona, especialmente un adulto mayor, que se ha aislado porque se siente una carga, Sí. ¿ya? Y encima no entiende lo que hablan, Ah. ¿ya? Y encima, entonces llega un momento en que el hecho de utilizar un aparato auditivo o de recuperar la audición lo reintegra al núcleo Claro. familiar. Exacto, ahí es donde el patriarca vuelve a tomar las riendas de la familia, o sea, se comienza a sentir útil porque él mismo se siente útil. O sea, vamos a entender algo, que todo esto es una subjetividad. O sea, la familia puede no estar pensando eso, pero el paciente comienza a asimilarlo así. Y finalmente es como interesa que pueda él traducirlo. Entonces, si un paciente comienza a sentir que está de nuevo completo, se va a sentir integrado porque él lo está haciendo. Porque hay familias que dan una contención, doctor, maravillosa, pero él está en negación y se aísla. Y hay otras familias efectivamente que, un jalón de oreja, hay que hacer una buena contención y acompañamiento. Entonces, vamos a ver que esa persona que comienza a sentirse funcional, siente que funciona dentro de la familia. Perfecto. Así Y es. ahora, se ve de todo en los consultorios, Oh. absolutamente de todo. Cada digamos. caso Hay cada conocemos, caso. sí, cada caso, pero la satisfacción al final de ver el cambio de 180 grados radical al 1000% de un paciente que viene prácticamente obligado o de repente sin ningún tipo de esperanza de volver a reintegrarse a ese núcleo familiar o amical, y se va con una sonrisa y vienen y te agradecen, te abrazan, te dicen, me has devuelto mi vida. Ahora, y es común, ¿ah?, que todas las personas que están con problemas auditivos mayores en casa crean que están hablando mal de él. Eso también es Ajá, otro esa es punto otra de las importante, cosas, que Daniel. piensan que se van a repartir la herencia. Hasta- Eso Sí, es común eso en es todos. común. Hay Es muy común, distorsiones, sí. lo que pasa es que las distorsiones cognitivas se dan cuando hay una mala vinculación emocional. Ujú. O sea, tú comienzas a pensar que el otro, desde tu imaginario, estás creando una afirmación y no está sucediendo eso en el presente. Eso pasa con los órganos de los sentidos. Sí. Si no ves, Sí. si no oyes, si no sientes el gusto, si no... O sea, esos órganos de los sentidos, la audición es el que nos permite comunicarnos. Así es. Y siempre hemos dicho que en toda familia lo más importante es la Así comunicación. es, así es. Muy bien. Lindo el tema, Muy nunca bien. lo habíamos tomado desde esta perspectiva. Yo estoy seguro que para Audifone y para las personas que lo necesiten, el aporte del licenciado Daniel Ceballos, psicoterapeuta, puede ayudar a cerrar el círculo de una Totalmente. entidad
multidisciplinaria, como es es. la comunicación Así es. y los sentidos. Muy Muchísimas bien. gracias, amigos. Continuamos con más de nuestro programa. Amigos, no se mueva. Un breve espacio comercial y regresamos en 2 minutitos.